Buenas noches, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa, sí, en contexto. Bueno, que era una pregunta que quería yo hacerles también es, a diferencia de otras culturas, digamos, los mexicanos que van a Estados Unidos se van quedando allá y tal, pero no se acaban de ir, digamos. Se van, pero no se van. Están aquí y allá, o están allá y a veces acá. ¿Es cultural esto? ¿Se distingue de otras migraciones que hay en los Estados Unidos en general? ¿O así son todos los migrantes que llegan a Estados Unidos? Pues más bien se adaptan al medio. Por ejemplo, los danzantes aztecas. La fiesta que celebran acá y danza de enero es en Morelos. Morelos es, 20 grados, 30 grados en enero. En Minnesota hacen exactamente lo mismo en la calle a 30 bajo cero. Vestidos de aztecas. ¿En Minnesota? En Minnesota, ¿no? Yo cuando los vi me quedé congelado, no nada más por el frío, sino nada más de verlos, nada más fui a verlos que ver cómo actúan. Obviamente van adaptando todo, pero no lo dejan. Igual los italianos pues adaptaron la comida y no la dejan. Siguen pensándose italoamericanos. Sí. Es difícil que rompas completamente con tu identidad porque pues siempre la tienes y creo que siempre hay una identidad como de tres pisos. Una, la del lugar de naciste, la siguiente viene la región, que México lo podemos equiparar al estado, y otra que es la nación de donde vienes. Y es difícil como que desconectar las zonas, ¿no? Bueno, ahora yo ya soy de Puebla, ahora vivo en Nueva York y soy neoyorquino. Pues no pasa, siempre regresas. Y sobre todo porque se facilita por los medios actuales de información, ¿no? O sea, el hecho de tener celulares, el hecho de tener las redes sociales, el Facebook, el Twitter, todas estas, el Instagram, las fotos, ¿no? Por ejemplo, es muy común, sobre todo en las fiestas de las comunidades rurales, ¿no? Estar compartiendo toda esta información de lo que está ocurriendo aquí y allá, y también, obviamente, las quinceañeras y los bautizos y las bodas, en fin, ¿no? O sea, todo esto, obviamente, facilita la comunicación, facilita que la gente esté participando transnacionalmente, es lo que nosotros llamamos en la academia, ¿no? Participación transnacional de los migrantes a distintos niveles, ¿no? O sea, tanto a nivel, obviamente, familiar, a nivel comunitario, a nivel político también, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, o sea, en la medida que ellos mantienen su participación, obviamente van a seguir pendientes de lo que ocurre aquí, de las noticias, en fin, ¿no? Pero claro que hay ocasiones en las que ellos deciden más, pues, enfocarse a su vida allá, ¿no? Claro, tienen que hacerlo, pues, si no, ¿cómo sobrevivir? Nomás déjame profundizar un poquito en este tema con ustedes. El hecho de que tengan su propia vida, por decir, ¿no? ¿Hasta dónde, es una pregunta que a lo mejor es muy pronto hacerla, pero hasta dónde las comunidades que ya son de segunda o de tercera generación influyen en sus familias que se quedan en México? Es decir, son a veces valores diferentes, son visiones distintas de un país al otro, digamos, en términos, por decir, respeto a la ley, por dar un ejemplo. Allá no hay impunidad, o hay muy poca, acá hay muchísima, y es parte de la razón, pero digamos, ¿hasta dónde son elementos de cambio, quiero decir, en México? No solo por el dinero, pues, sino por su forma de ver el mundo, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Una cosa positiva? Más allá del dinero, más allá de las remesas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa con las familias de los migrantes que se quedan? Bueno, hemos visto o hemos notado en diferentes comunidades, porque también volvemos a este espectro de la cuestión de los migrantes que acaban de salir, o sea, en los últimos 10, 15 años, y los que ya tienen toda una tradición de que sus comunidades hayan migrado, ¿no? Yo recuerdo dos casos muy, así como dirían, para ponerlos en contexto, ¿no? Estábamos en una comunidad y una persona que me enseña una casa muy estilo californiano, en medio de todo lo que era lo selvático del municipio, y me dice, mire, esta es una casa de un migrante. Y le digo, pero está vacía. Me dice, sí, está vacía. Es que dice que él va a venir a vivirla cuando ya regrese de allá. Y le pregunté, ¿y cuándo piensa regresar? Ah, no, pues eso quién sabe, ¿no? Conectándome con esta persona en Estados Unidos, me dijo, no, pues es
es una casa para mis hijos, para que regresen ellos a vivir. Platicando de casualidad con uno de sus 2 hijos, me dijeron, pues yo no quiero regresar, yo creo que esa casa la venderé. Y entonces ahí vemos cómo está esta cuestión de lo que decía de los 3 niveles, ¿no? O sea, yo pertenezco acá, pero me estoy desarrollando ya, pero a final de cuentas como que no encajo acá, pero ya no puedo regresar acá, estoy como atrapado, ¿no? En una dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué es ese tipo de experiencia? Una añoranza. Es decir, la idea o el imaginativo de lo que nos decía Robert Smith en su libro, ¿no? Los migrantes que son los ausentes siempre presentes, ¿no? Una casa que pues nadie habita, que nadie la va a habitar, que quién sabe cuándo la habitarán, que las generaciones más adelante pues ya no la ven como parte de su herencia tradicional de ese lugar, ¿no? Y el segundo caso, ¿no? La señora o la mamá que no quería migrar, la abuelita, porque decía que para qué migraba, que no entendía el idioma, que ya ella pues prácticamente en la comunidad iba a fallecer, ¿no? Y todo el mundo, pues obviamente sus hijos querían regresar al lecho materno, los nietos ya no. Y algunos ya tenían incluso hijos, o sea, ya había bisnietos, ¿no? Y los bisnietos veían a la bisabuela así, pero sí, no, pues como al final del corredor, ¿no? Sí, claro. Entonces estaban completamente despegados, ¿no? Entonces estamos viendo ahí una secuencia generacional de lo que estaba preguntando antes. Sí, y eso va a llevar irremediablemente a que venga una reducción de envío de remesas. Sí, exacto. No tarde que temprano, zoom, el bisnieto ya no va a mandar. Hay 2 razones. Hay una razón de envío de remesas que se acaba rápido y hay otra que a veces los migrantes dejan a su esposa aquí y se van a cuidar a los hijos, pero ellos se encuentran a 2, 3, 4 o 5 esposas diferentes, entonces dejan de mandar remesas. Lo que nunca dejan el vínculo es con sus padres. Ahí sí no. O a veces pasa todavía algo más curioso. La remesa la mandan a la madre y la madre a la nuera. Y la presión social ahí es muy fuerte. Es terrible. ¿En qué sentido? Pues para ponerlo fácil, imagínense que su suegra les manejara su presupuesto. Yo creo que es el peor escenario que se puede uno pensar, ¿no? Hay que verse a chambear, o sea, pues, independízate, no queda más. Claro. Bueno, pues me imaginé eso, y dije, bueno, pues es que no puedes, sí, pero no, y aparte propiedades, porque luego nos hemos encontrado que, por ejemplo, migrantes que fallecen por un accidente, ¿no? Y pues obviamente hay una casa o un lugar, un terreno que está de por medio de forma legal. Y entonces, pues como dicen, ¿no? Lo administran los papás, pero idealmente era para la esposa. Pero como la esposa ya empezó a andar con otros, pues ya entonces como que ya esa no es tu propiedad. Y entonces... El conflicto se va prolongando y se va haciendo. Sí, ahí hay sin duda problemas. Ahora, nos tenemos que ir en 3 minutitos, ya terminamos. Rápido. Entonces, un último comentario, Adriana, sobre los retos, digamos. O sea, ¿cómo ves hacia adelante el tema de migración? Y me gustaría escucharlos todos en este sentido. Así muy, muy breve. Yo creo que sí hay que entender que pues, los migrantes tienen sus formas de decisiones, ¿no? O sea, tanto este asunto de estar aquí o estar allá, ¿no? Y sus formas distintas de participación y que no, obviamente, no es solamente los mexicanos, ¿no? Muchos migrantes siguen manteniendo sus vínculos, obviamente van reproduciendo, y las sociedades creo que tienen que entender que debe existir mucho más diversidad, mucho más inclusión, ¿no? Porque si no, entonces corres el riesgo de tratar obviamente, de cerrarte, ¿no? O sea, no tendemos a sociedades más homogéneas, yo siempre digo, ¿no? O sea, al contrario, tendemos a sociedades cada vez más diversas, más mestizas, ¿no? Más... Pero al mundo no le gusta mucho eso, ya lo hemos visto, ¿no? Exacto, ¿no? Pero obviamente la reacción es lo contrario, ¿no? O sea, la reacción es, híjole, ¿no? O sea, ante es diferente a mí no me gusta. Sí, ¿no? exacto. Entonces, sí, las sociedades tienen que irse abriendo, entendiendo, incorporando, porque el riesgo justo es, digamos, marginalizar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender eso, o sea, los niveles de estratificación y de marginalización, ¿no? Pues sí, es un tema básico. En otros programas justo acabamos de hablar sobre la violencia social a partir muchas veces de que no se entiende, de que no hay
no es igual que yo, digamos, o este rechazo a lo que no es lo mismo, ¿no? Nos tenemos que ir, creo que ya no va a haber chance de más que de darles las gracias. Y, al contrario, muchísimas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros, Luis Miguel Morales, Misael González, muchas gracias, y Adriana Sitzel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por y pues invitarnos. ayudarnos a entender mejor estos temas tan complejos e interesantes. Muchas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos también su preferencia y les invitamos a la próxima edición de CEI en Contexto. Muy buenas noches.